Hola a todas, hola a todos, hola a todos, bienvenidos a otro live, a otro podcast de Self, un espacio donde hablamos de espiritualidad, sanación. Súper contento de estar con ustedes una vez más en otro episodio, en otro live. Hoy vamos a estar tocando un tema. Yo soy muy fan de muchos temas, pero este creo que está en mi top 5 de favoritos, que es la biodiscodificación, la biosanación, cómo tu cuerpo te habla, cómo tu cuerpo se expresa, cómo tu cuerpo lo que te duele significa algo. Y para eso, por supuesto, vamos a estar trayendo una experta. Hoy va a estar Gina, una de las terapeutas, una de las coaches espirituales de Self, una persona que hace bioterapia, biosanación, biodescodificación para animales, para humanos, y hoy vamos a estar conversando un poquito. Si aún no nos siguen en el podcast, porfa denle follow al podcast y si les gusta este contenido pueden dejarnos la calificación y ya en unos segundos acá tenemos a Gina para que le hagan todas las preguntas y para que empecemos a hablar del podcast. Creo que ahí estás, Gina. Te estoy enviando la invitación. Y si no se han escuchado los otros podcasts, los invito a que se los escuchen, que hay mucho, mucho contenido acá en Self que les puede servir. Y estás, Gina, te estoy enviando la invitación para que te sumes. Para los que nos escuchan en el live, como siempre, también acuérdense que pueden ir dejando sus preguntas en los comentarios y nosotros en un segundo, cuando estemos en live, eh, te las vamos a estar respondiendo. A ver, le escribo por acá para que podamos empezar con nuestro contenido de hoy, con la biodiscodificación. No sé qué tanto han escuchado de esto, pero es un tema increíble donde básicamente el cuerpo nos habla. Cuando algo nos duele, ese significado significa algo, nos dice que algo está pasando. Entonces, todos esos terapeutas que tenemos en Self que han hablado de la conexión en cuerpo, alma y espíritu, es cómo esa dolencia en el cuerpo te está diciendo algo sobre tu mente y sobre tu espíritu. Gina, si quieres, mándame la solicitud tuya para que tú puedas entrar al podcast, ve al live, eh, porque al parecer no me deja invitarte directamente, pero tú me puedes mandar la solicitud para unirte. Abajito, en la parte de abajo del live, te debe salir la solicitud, la opción para poderte unir al live y que conversemos. Y a los que están en el live, ya saben, esto es en vivo y en directo, entonces gracias por esperarnos. Ya en unos segundos vamos a estar empezando. Ahora sí, Gina, ¿cómo estás? Hola Camilo, ¿cómo estás? Estaba intentando desde el computador, pero creo que no me funcionó. No sé si No, allí no, no, no me se puede. escucha. Sí, te escucho, Ok, pero siempre debe ser desde el celular listo. o iPad. Déjame, ya lo voy a poner aquí Buenísimo, para escuchar mejor. súper. A ver, ¿me escuchas bien ahí? Creo que se cayó. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahí Listo. estás. Listo. Ok, genial. Oigan, gracias a todos los que están por ahí que nos esperaron. Todo súper, Gina, y yo les estaba dando una breve intro, un poquito de lo que para mí es lo que vamos a estar conversando hoy. Pero siempre me gusta empezar el live, el podcast, preguntándole a mi invitado o a mi invitada como que quién eres para que esta comunidad que va a empezar a conectar contigo, para que esta comunidad que te va a escuchar y que de pronto se motiva a estar contigo en una consulta, porque por supuesto que Gina está en Self, me encantaría que les des una breve intro. ¿Quién eres? ¿Cómo te gusta definirte? ¿Cómo te gusta que esta comunidad te identifique? Bueno, Camilo, muchas gracias. Primero agradecer la invitación y hacer parte también de CELF. Bueno, soy Gina, bióloga, antropóloga, eh, digamos, con mucha inquietud por la investigación y por los procesos de transformación, de camino interior y de sanación. Y pues esto me llevó a vivir mi propio camino y luego a estudiar y a convertirme en psicobioterapeuta en descodificación biológica bajo el, digamos, modelo desarrollado por Christian Pletsch y también a estudiar constelaciones familiares
y otras herramientas y técnicas de sanación ancestral que realmente conectan mucho con mi primera formación académica, que es la biología. Todo ha ido Wow, confluyendo y es fantástico poder hacer esa interconexión y ese tejido. Así que muchas gracias. me encanta y me encanta lo que dices. Ahorita vamos a andar un poquito en eso porque están los temas de cómo primero estuviste en ti para después un poquito prestar servicio a los otros. Yo siempre le digo a la gente que cuando va a ir con un terapeuta siempre le pregunte usted qué terapia hizo, que usted qué tipo de terapia hace, porque yo creo que el terapeuta que no se trabajó en sí es una persona que definitivamente está usando su modelo teórico y lo está tratando de aplicar como si fuéramos un robot y no es por ahí. Antes de empezar, sé que tienes un concepto que casi que lo has construido tú y es un poco por lo que vive tu terapia y se llama la biosanación. Para mí fue, creo que es de las primeras veces que yo lo escucho así. Entonces, hemos hablado de bioterapia en el podcast, pero nunca de biosanación. Me encantaría que nos introduzcas y sobre todo para que le hablemos a la gente como en plastilina. ¿Listo? Sobre todo ¿Sí? escuchándote un poquito lo de la biología para que la gente empiece a conectar con el concepto. Claro que sí. Bueno, para todos, la biosanación más que un concepto, ¿no? Más que un método, es una experiencia. Es una experiencia que se vive directamente en el cuerpo físico, psicoemocional, energético, espiritual. Es una experiencia personal y única porque somos un universo lleno de experiencias y como tal estamos llenos de códigos, de lenguajes, digo yo, encriptados y el lenguaje que habla de nosotros es el lenguaje inconsciente. Entonces, poder traer con diferentes herramientas y técnicas me ha permitido decir, bueno, como tú lo decías, lo pasé primero por mí, por mi vida, por mis vínculos, por mi salud física, emocional, y esta biosanación lo que es un conjunto de herramientas y métodos de alto nivel, primero con un fundamento teórico, científico probado, ¿sí? Y segundo con una experimentación práctica. Primero en mí, luego pues en mis consultas, en mis consultantes, en mis propios amigos y familia. Entonces, usa la biodescodificación, las bioconstelaciones, que también es una adaptación que he ido haciendo que pues tiene por supuesto los principios sistémicos y los órdenes del amor de las constelaciones familiares, pero le suma todos estos elementos de biodescodificación, de psicogenealogía, de lenguaje biológico, de principios biológicos que están, digamos, muy probados, como por ejemplo la homeostasis celular o la autopoiesis o la transformación evolutiva, ¿no? O la regeneración celular, o sea, son conceptos muy, muy especializados de la biología aplicados a estas terapias, a estas herramientas que he ido construyendo con el tiempo. Ok. Sé que has tenido un camino personal y ahorita lo hablábamos. Me encantaría que nos cuentes un poco cuál fue esa historia dentro de lo que nos puedas contar, por supuesto, que te trajo a conectar con todo este mundo de la bioterapia, de la biosanación, de la biodescodificación, como de escuchar tu cuerpo, de estar conectado contigo para sanar, complementándolo con constelaciones familiares. Me encantaría que nos cuentes un poquito de esa historia. Claro que sí, Camilo, muchas gracias por la pregunta. Es algo de lo que me gusta mucho hablar porque realmente ha sido todo un camino, todo un aprendizaje que yo misma empecé a descodificar y a descifrar con el tiempo, ni siquiera inmediatamente mientras lo estaba haciendo. Fue un proceso de conciencia que fue llegando, pienso que con el trabajo personal y terapéutico. Inicialmente me dediqué al mundo forense los primeros años de mi vida profesional. Siempre me ha encantado la investigación, entonces estudié biología, me fui por la entomología forense, que es el estudio de los insectos para determinar tiempo de muerte. Trabajé en medicina legal, fiscalía y luego en una organización forense independiente también en temas forenses. Durante todo este camino apasionante, digamos que yo puedo decirte que mi propósito de vida era el trabajo, era la ciencia, era el quehacer, ¿no? Como en esa dimensión del hacer y cuidaba un poquito el ser, pero lo cuidaba a través de una terapia personal que yo hacía de psicoanálisis con mi terapeuta en ese entonces y con un mundo espiritual que también, digamos, había trabajado. Pero pues todo es transformación. Desde muy niña siempre tuve dolores físicos, musculares, articulares y yo misma me reía de mí diciendo, bueno, tengo 14, 15 años
y mi abuela me triplica la edad y es más fuerte que yo quedaba en cama a veces varios días sin energía, me incapacitaba muchas veces, hasta que, digamos, con el tiempo me diagnosticaron fibromialgia, que es una enfermedad autoinmune, en la que para la ciencia médica alopática tradicional, pues es una enfermedad tratable, pero no es curable. Probé muchas terapias alternativas también, acupuntura, reiki, bioenergética, terapia celular, biológica, bueno, me inyectaron muchos sueros y también de mi médula también espinal para mejorar mis condiciones y mi calidad de vida. Sin embargo, no había cura, digamos, para esta enfermedad, incluso para algunas terapias alternativas tampoco. Entonces fue a través del camino personal de terapeutas que pienso que fueron mensajeros, mensajeros de vida, mensajeros del alma, que me fueron llegando y conecté con ellos. En su momento yo no sabía que era la biodescodificación, sin embargo algunos me trataron con este método sin yo tener claro de dónde provenía. Y, y lo mismo constelaciones. Entonces, creo que fue realmente unos 2 años antes de la pandemia que descubrí, por recomendación de una de mis terapeutas, el mundo ya muy, digamos, consolidado de la biodescodificación creada por Christian Fletch. Y empecé a tomar talleres y empecé a estudiar, pero ya había tenido un proceso de transformación interna y celular con todas estas terapias. Por eso digo, luego fue que empecé a hacer conciencia y a ver la potencialidad y la magia que ocurre a nivel celular, a nivel energético, y pues por eso decidí estudiar, pero fue la enfermedad Oye, física pero ven, autoinmune. ahí pregunta, cuéntanos un poquito más de cuál fue tu experiencia. O sea, llegaste a la enfermedad y a través de las terapias, ¿qué pasó? ¿Te sanaste, no te sanaste, te mejoraste, no te mejoraste? ¿Qué pasó? Cuéntanos un poquito porque también el objetivo de este podcast es que la gente empiece a conocer de estas herramientas para que vea su potencial y creo que qué mejor historia que la tuya. Claro que sí. Con las diferentes terapias mejoraba, volvía otra vez a situaciones conflictivas y mi cuerpo reaccionaba, eh, pero realmente no sanaba desde la raíz o desde el origen. Mm, Luego, cuando comprendí que la enfermedad autoinmune tiene unos códigos biológicos, y esto lo aprendí en mi formación después, la enfermedad autoinmune tiene códigos biológicos muy específicos, igual que todas las otras enfermedades y síntomas, y el tema es que la enfermedad autoinmune es vivo a condición de destruir una parte de mí. Y wow. ese vivo a condición de destruir una parte de mí es que yo estaba sacrificando mi salud, mi cuerpo físico, mis articulaciones, mi sistema osteomuscular, sumado a unas cargas familiares inconscientes, por supuesto, ancestrales de mucha lealtad a las mujeres de mi familia y también por una herida, que tal vez lo has mencionado en otros podcasts, con otros terapeutas, estas heridas del alma con las que nosotros venimos, pues una de mis heridas más fuertes es la injusticia. No en vano me dediqué a temas forenses, a temas de justicia, a temas de víctimas, y todo esto fue un rompecabezas, fue algo que fui entendiendo y fui armando también en este mapa de autodescubrimiento personal. Entonces la biodescodificación es preciosa, porque la biología guarda los códigos de todo lo que nos pasa, de Mm, momentos o instantes conflictivos o lo que se conoce en terapia como biochoc. Biochoc es un evento traumático, catastrófico, vivido de manera inconsciente, en el que nosotros no pudimos responder de una manera externa, sino que nos lo guardamos, digámoslo así. Nos intoxicamos con este conflicto y nunca lo sacamos, pero como esto queda en la memoria celular inconsciente, hasta que no trabajamos el conflicto programador o raíz, pues no vamos a sanar. Podemos tener mejoría y volvemos otra vez al problema. claro. Mejoramos y volvemos. Entonces, para responderte, sí, sí me sané de la fibromialgia, de esta enfermedad autoinmune. Eh, Como decía una de mis formadoras en la escuela, la fibromialgia es un toro de 500 kilos. Son muchos conflictos asociados. O sea, la enfermedad autoinmune no solamente es en sí misma la enfermedad autoinmune, sino muchos conflictos, candados, bloqueantes y estructurantes que hay que empezar a descifrar y a descodificar para sanar. Me encanta. Y creo que ahí diste la intro perfecta
para la siguiente pregunta, porque un poco lo que quiero resumir un poco lo que has dicho, y es, ok, que existe este bioshock, este momento de trauma, este momento difícil, ese momento genera algo y muchas veces eso después se traduce en una enfermedad y si no lo trabajas desde el inicio, probablemente te va a tocar tomar Dolex toda tu vida para que se te quite esa migraña, porque esa migraña también te está diciendo algo más allá. Pero entonces, en términos sencillos, ¿qué es la biodescodificación? ¿Cómo le podríamos explicar a la gente qué es esta terapia? Para que ya empecemos con el tema. Bueno, mira, la biodescodificación es una terapia creada por Christian Fletch que busca el sentido positivo de la enfermedad. Es decir, Mm, no se ve la enfermedad como un problema, sino mm, que es una respuesta del cuerpo, una respuesta biológica para sanar. O sea, la biología siempre está a nuestro favor, no está en contra. Entonces es este momento de solución interna, de solución biológica, que llega para decirnos algo. Está en nosotros escucharlo, está en nosotros atender el origen, que siempre es un origen emocional. Es decir, lo que está detrás del síntoma, digamos, oculto, velado, es una herida emocional, es un conflicto emocional que tenemos que ir de manera muy precisa a encontrar. Eso se le llama el conflicto programador, el conflicto programante o raíz. Y es muy necesario conocer los códigos biológicos para no ir a tocar otros conflictos que no tengan que ver necesariamente con esa enfermedad. Entonces, es una herramienta creada hace 30 años por Christian, que ha tenido, digamos, muchas informaciones de otras terapias muy potentes y que lo que nos permiten es solucionar ese instante conflictivo, ese bioshock, para que cada vez que tengamos ese mismo conflicto no repitamos con la misma enfermedad, sino claro. para que Y, podamos sanar. y para ponerlo en términos un poquito más sencillos y la manera, dime si estoy mal, por favor, que tú eres la experta, pero para poder llegar es que para mí la biodescodificación es esa ciencia que estudia dolor, o sea, estudia tu cuerpo físico, sea desde una enfermedad o un golpe en el pie, ¿no? Me di un golpe en el dedo derecho. ¿Qué significa que me di un golpe en el dedo derecho? Y yo que amo el mundo chamánico, siempre es como, a ver, todo tiene un porqué y un para qué. Entonces la biodescodificación viene un poco a leer esa enfermedad, esa dolencia y viene a explicarte que hay un trasfondo, como bien lo dijiste ahorita, emocional, diciendo, mire, a usted le está pasando eso porque de pronto tiene que revisar esto, que, no sé, relación con mamá, ¿qué pasó? ¿No? De hecho, mi hermano una vez, creo que fue mi hermano, un conocido, creo que se dio un golpe en la rodilla izquierda o derecha, no recuerdo cuál era, pero era como que de una su terapeuta que es muy holística, le dijo como, oye, golpe en tal rodilla es conflicto con mamá y mi hermano o esta persona como que sí, yo había discutido con mi mamá, ¿no? Entonces viene un poco a conectarte que el cuerpo es un sistema de alertas que te está diciendo, a ver, trabaja esto emocionalmente y pues se supone que en la terapia tú podrías trabajar esto. ¿Lo expliqué bien? ¿Qué le cambiarías? ¿Qué le agregarías? Bueno, súper, sí, el cuerpo realmente es el termómetro. El cuerpo es el termómetro. A través del cuerpo y de lo que esté sintiendo el cuerpo, llámese una enfermedad claramente diagnosticada o un síntoma, digamos, no es tanto, digamos, el golpe en el pie, sino que te dejó ese golpe en el pie. Es decir, si se volvió algo que persiste en ti, hay personas que se pueden golpear el mismo pie todo el tiempo hasta que se atienda, ¿sí? Pero no es simplemente me golpeé en el pie y esto quiere decir esto. Tal vez para constelaciones también tenga un significado, pero en la biodescodificación realmente trabajamos con el síntoma lo más preciso posible. Tenemos que enmarcar muy bien el inicio de los síntomas, más que el Mm, diagnóstico. ¿Cuándo fue el ujú, inicio de los síntomas? Por eso es muy preciso, ¿no? wow. No, yo empecé con este síntoma hace, no sé, 6 meses, un año, 15 años, antes incluso del diagnóstico. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el que nos lleva, digamos, el vehículo a través del cual viajamos hacia atrás, hacia esas memorias celulares que se pudieron configurar en la infancia, en el vientre materno, en la concepción e incluso a nivel transgeneracional. De Total. pronto por eso puede haber como una coincidencia con lo que tú dices, pero se trabaja con síntomas, claro. Alguien puede decir, mira, yo quiero trabajar la ansiedad o quiero trabajar un insomnio, ¿sí? Otras cosas que realmente no solo las está recibiendo el cuerpo, sino que es una emoción. Y claro que sí, a nivel emocional vamos a ir profundo, vamos a profundizar esa emoción
qué te está diciendo. Por eso es una traducción celular, una traducción biológica, ¿no? Como tú lo decías ahora también, es traducir el lenguaje del inconsciente, no de la Mm. historia familiar, no del drama familiar, sino de eso que incluso no recordamos. Oye, Gina, para ponerlo en ejemplos, ¿puedes darnos ejemplos de personas que hayas tratado, ya sea con algún tipo de enfermedad o con algún tipo de dolencia y a qué suele estar relacionado? O sea, por ejemplo, ahorita el que diste la enfermedad autoinmune me encantó, porque yo también lo veo como literal una mezcla de muchas cosas no trabajadas que no te estás haciendo fiel a ti mismo, entonces eres tú atacándote a ti mismo. Me fascinó cómo lo pusiste. ¿Qué otro tipo de ejemplos puedes dar de enfermedades? No sé si de pronto podamos hablar de un cáncer o que podamos hablar de una depresión o podamos hablar de el colon, que se le inflama a todo el mundo, ¿no? ¿Qué significa ese colon inflamado? Que demos un poquito de ejemplos de diferentes enfermedades para que la gente empiece a entender el potencial de la biodescodificación. Claro que sí. Pues mira, la biodescodificación, como se basa en principios biológicos, entonces hay algo que se llaman los pisos de la biología. Dependiendo el tejido afectado o el órgano, vamos a mirar con mucha precisión a qué piso corresponde. Términos sencillos. Si corresponde a un conflicto, por ejemplo, de una dermatitis, por decirte algo, una dermatitis o problemas con la piel a nivel general, podemos estar generando la hipótesis de que hay conflictos de separación con Mm, algún referente, muy importante, por supuesto, del sistema familiar. Y allí estamos hablando de órganos o de tejidos, que son tejidos, por ejemplo, de supervivencia, como también los riñones, las glándulas suprarrenales a ese nivel. Pongamos el colon, y si quieres luego hablamos un poquito del cáncer. dale. El colon hace parte del sistema digestivo, ¿sí? El sistema digestivo, cada órgano tiene su propio código muy especializado. A nivel general, el sistema digestivo tiene que ver con qué es eso que no hemos podido digerir, Mm, aceptar, ujú, absorber o eliminar. Cuando mm, estamos a nivel de colon, por la función del colon, ¿cierto? La fisiopatología o el funcionamiento, la función del colon es, ¿qué es eso que yo no he eliminado? ¿Sí? ¿Cuál es esa? Se llama así los códigos, ¿cuál es la porquería? ¿Cuál es la mierda? Porque eso es lo que hace sí, el sí, sí, colon. literal. No lo he podido eliminar y me lo trago. Mi cuerpo lo contiene. Entonces, claro, va a estar el No colon lo inflamado, saco. el colon irritable, y eso está configurado posiblemente en una estructura biológica en diferentes conflictos asociados, ¿no? He tenido consultantes con este conflicto, con esta situación, ¿no? Del síndrome del intestino irritable o del colon irritable o diferentes problemas digestivos. Entonces, dependiendo, digamos, la ubicación del órgano, no es lo mismo un problema de tráquea que un problema de la curvatura mayor o menor del estómago, ¿sí? Claro. Y lo hablo de esta manera, es para que nuestros oyentes también puedan comprender que esto requiere mucha precisión biológica. Hay personas que dicen, soy biodescodificador, y está muy bien, porque yo creo que todos tenemos el potencial de escuchar el cuerpo y saber qué nos duele y qué nos está diciendo, pero esto Mm, es a través de un nivel de conciencia. Pero la descodificación biológica, práctica, requiere una precisión en los códigos biológicos. Entonces, mm, colon, si mi síntoma es el colon irritable o si mi diagnóstico realmente es un síndrome, ¿cierto? Que ya tiene una cronicidad por el tiempo de permanencia de este problema en la vida de la persona, tenemos que ir a buscar el programador. El programador es cuándo fue que mi colon respondió por mí ante eso que yo no pude gestionar o eliminar. ¿Cuál? claro, no saqué eso que no dije o algo que quiero hacer y me lo estoy tragando y claro, respondió el colon fue a tratar de hacer lo que yo no saqué. Wow, Exactamente. Entonces, claro. por eso desde esta mirada terapéutica hermosa no es un problema, realmente la biología está jugando a tu favor. ¿Para qué? Para que pongamos atención, ¿sí? Para que atendamos a nuestras necesidades. Por eso también la biodescodificación, como la define Christian, el creador de la biodescodificación, es la enfermedad es una metáfora de las necesidades de lo que tenemos que atender. Ujú, ¿Sí? Es una metáfora de la ujú, enfermedad. ¿Sí? O sea, más sí. allá del diagnóstico, más allá del síntoma que hay detrás.
que hay en mi historia, dónde se configuró en mi línea de tiempo, digamos en mis primeros años de vida, o en el momento de la gestación, en algún tiempo de la gestación, o en la concepción, porque también entran otras terapias a nutrir la biodescodificación, como los ciclos biológicos memorizados, el proyecto sentido, ¿no? De nuestros padres. Nuestros padres tuvieron cada uno de ellos un propósito para que nosotros estemos aquí. Claro. Y es algo que no lo sabemos hasta que lo hacemos consciente. Oye, y si hablamos un poquito del cáncer, y creo que me voy a adelantar a la respuesta, pero claramente entiendo que el cáncer va a depender de en dónde está el cáncer, ¿no? Entendiendo lo que me decías de esto, pero hablemos un poquito porque creo que es un tema muy recurrente y muchas personas o han tenido o conocen a alguien que ha tenido, pero yo sí te comparto que gracias a un proceso de biodescodificación de una consultante mía, de literal de tarot, o sea, es alguien que lleva conmigo mucho tiempo, Uh y -huh. cuando entendió de dónde venía y todo esto, pues obviamente con procedimientos médicos también ayudaron. Acuérdense que en Self somos fan del procedimiento médico tradicional, no estamos diciendo que esto lo vaya a quitar, pero debería complementarse con este tipo de terapias cada vez que uno tiene esto. Entonces cuéntanos un poquito del cáncer. Perfecto. Y qué bueno que haces esta precisión, me encanta, porque es algo fundamental con la biodescodificación. La biodescodificación no reemplaza a la Ujú, medicina. ujú, Esto ujú. que acabas de decir es fundamental, no Mm, la reemplaza, ¿sí? Es algo que ayuda en este proceso de diagnóstico, de tratamiento médico, y es absolutamente necesario que las personas o los consultantes que trabajan en algún conflicto, y en este que me estás preguntando sobre el cáncer, no suspendan su tratamiento médico. Sigan con su tratamiento médico y paralelamente lo que la biodescodificación va a mostrar es, ah, desarrolló un cáncer. Como tú lo dices, la localización siempre tiene un código, pero ujú, en principio te podría decir, en términos sencillos, el cáncer son conflictos que tienen que ver con la identidad, ¿sí? Con la mm, identidad. Entonces es algo que hay que trabajar profundamente, eh, porque está el conflicto del cáncer y cómo se configuró en la persona o en la historia familiar. Entonces, las células, digamos, el sistema inmunológico, el sistema circulatorio, la sangre, digamos, todas las células de nuestro cuerpo tienen una función especializada. Por ponerlo en términos sencillos, si esta función se sale de control y las células no entienden qué es lo que tienen que hacer, entonces empiezan a cambiar el código, a cambiar el mensaje, a mutar, ¿sí? A multiplicarse aceleradamente, porque lo que ellas están pensando es que hay una amenaza y mm. necesitan protegerse y generan unas células que a la larga terminan haciendo daño. Entonces, el cáncer, por supuesto, hay que trabajar primero esa identificación con el cáncer. ¿Por qué la persona decidió biológicamente y de manera inconsciente recurrir a esta enfermedad? ¿Sí? Y el cáncer es la última puerta, digamos, de grito de auxilio de la biología. Claro, vamos a decir, no, el cáncer es muy complejo, por supuesto, hay que darle el lugar que tiene, pero es como el último grito de la biología diciendo, escúchame, atiéndeme, ¿sí? Porque solo hasta que tenemos un freno, ¿sí? O un mensaje que te paraliza o que te transforma la vida o que te hace decir, wow, tengo que atender esto sí o sí, no lo puedo seguir posponiendo. Por eso es el último Me encanta. grito de la biología diciendo eso. Me encanta que lo digas, puede ser duro, pero soy también un fiel creyente de que estos cánceres y estas enfermedades duras son tu regalo. Hónralo, porque viene a darte un sacudoncito, porque hay un montón de temas que no has trabajado, una tristeza que no trabajaste, una identidad que no trabajaste, una verdad que no has querido ver. No sé, estás en un matrimonio hace 15 años y no quieres estar más en ese matrimonio y lo reprimiste y lo callaste y ¡pum! Un cáncer, no sé, de garganta, me lo estoy inventando. Pero Está bueno el ejemplo. sí, eh, duélale a quien le duela y hay que honrar las enfermedades, pero sí es un llamado del cuerpo y de tu subconsciente y de tu alma de, oye, se te olvidó esto que viniste a trabajar, no lo estás trabajando, ¿no? Sí, y ahora que pones el ejemplo, porque me parece súper chévere hablar de ejemplos prácticos, sabiendo por supuesto que tenemos que profundizar y ir a la especificidad de cada consultante, porque es un universo propio. Suponte un cáncer de tiroides, ¿sí? Y he tenido consultantes con este conflicto.
con este diagnóstico, con esta enfermedad. Entonces, como te mencionaba, el cáncer en sí mismo tiene unos códigos que hay que trabajar. El tejido o el órgano afectado tiene códigos que hay que trabajar, la localización, ¿no? Ujú. La función, lo que esta célula, este tejido o este órgano han afectado, ¿no? O se han afectado. Entonces, pon que sea un cáncer de tiroides. Entonces, la tiroides a nivel general nos habla del tiempo. ¿Cómo es nuestro manejo con el tiempo? ¿Cómo percibimos el tiempo? ¿Estamos acelerados, hiperacelerados y queremos hacer todo? El día de 24 horas no nos alcanza. Entonces, es mi relación con el tiempo. ¿Cómo es mi relación con el tiempo afuera, a nivel externo, e incluso a nivel interior? Tanto si me acelero o me hiperacelero, como si por el contrario estoy tratando de reducir el tiempo, como que no puedo ir al ritmo de la vida, ¿sí? Como que es demasiado rápido afuera y yo necesito bajarle a mi metabolismo, bajarle a mis ritmos biológicos, bajarle a mi ciclo de vida, ¿sí? Claro, es diferente, hay que mirar si es, por ejemplo, eh, esta respuesta del tiempo hiperacelerado o que se reduce, que va en hipo, ¿no? Desaceleración. Pero por poner un ejemplo, aprovechando lo que mencionas de la garganta, por decir que fuera en la Sí. tiroides. Me encanta, me dejaste boquiabierto, porque tengo casos que puedo hacer una correlación directa. Oye, Gina, ¿a quién le recomendarías una consulta de biosanación, de biodescodificación, con esto que hemos hablado un poquito? O sea, ¿para quién es este tipo de consulta? Mira, siempre he dicho que para cada terapeuta hay consultantes y para cada consultante hay terapeutas. Entonces, a quien le resuene este camino basado en la biología, basado en ir al conflicto programador para resolver de una buena vez esto que hemos dejado en pausa, esto que se repite una y otra vez a través de nuestro cuerpo de la enfermedad física o psicoemocional, es una gran oportunidad de autodescubrimiento, es un viaje de transformación interior, es un viaje que de verdad sí o sí nos va a sumar, nos va a permitir sanar nuestras relaciones, nuestros vínculos y nuestro nivel de conciencia. Dos, también lo menciono, y lo tomo por mi caso personal. Yo probé muchísimas terapias, ¿no? Alternativas, incluso como lo mencioné al inicio del live. Entonces, quienes hayan probado muchas terapias y no hayan logrado solucionar Uh, sus síntomas, sus problemas de salud, sanar sus vínculos, la biosanación a nivel general es un tipo de terapia con la que puedo acompañarlos. Y la biodescodificación específicamente para los que me preguntan, efectivamente para tratar síntomas y enfermedades en los que su cuerpo realmente esté hablando, gritando, diciendo, oye, esto no se trata de una pastilla que me den en la EPS, esto no total. se trata de tomar todos los días la pastilla a las 6 de la mañana y a las 10 de la noche. Más allá de esa pastilla que es, digamos, medicina basada en como no lo quiero llamar paliativos porque respeto mucho la Sí, medicina y hay como cosas que sí, reactiva. sí se necesitan, pero no se trata el síntoma, no es una medicina preventiva. Exacto, Cuando nos trabajamos a nosotros mismos empezamos a sanar desde el origen y además empezamos a hacer prevención total. para Y ahí yo quiero, nosotros y para las generaciones siguientes también. me encanta, y perdón que te interrumpí, sino que quiero decirle a la gente que nos escucha de que creo que venimos de un ciclo de la humanidad en la que me duele la cabeza, me tomo una pastilla. Ujú. Y así se la pasan con todo, ¿no? Me duele la espalda baja, me echo X cosa para que no me duele. Y es como, oye, si tienes un problema recurrente de espalda baja, por supuesto que hay postura y hay mil temas a tratar, pero ahí también hay un tema emocional grandísimo, ¿no? Un problema de espalda alta, un problema de cuello. Se los juro, o sea, todo en la biodescodificación, como dice Gina, tiene un código, y yo he sido un fan de que yo creo que los que han ido a terapia conmigo a hacer ángeles o canalización o tarot saben que estos temas salen y yo les digo, pucha, este dolor, ve a trabajarlo con un biodescodificador para que hagas terapia. Y para eso también quiero agregar algo, y Gina, creo que vas a estar de acuerdo conmigo, esto no es una varita mágica que tú llegas a una terapia de una hora, lo entiendes y ya se me curó. No, al contrario. Si vamos a ir a hablar de este biochoc que de pronto ocurrió, no sé, a tus 5 años
Imagínate la cantidad de tiempo y de exploración y de terapia que vas a necesitar para poder procesar todo ese sistema. Entonces siempre me gusta decirle a la gente que si vienes a buscar una terapia de una hora y en esa terapia de una hora vas a sanar X cosa que tienes física, no, no creo que sea así. Tiene que haber un compromiso, una constancia, porque estos procesos no son de una hora, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Eh, sí y no. Es Ok. decir, hay conflictos o hay enfermedades que por su naturaleza quizás puedan requerir más de una sesión, dos, tres, cuatro, ¿sí? Pero de los principios también de la biodescodificación se basan en la terapia breve. Es decir, si tú vienes a trabajar un ejemplo, cálculos en la vesícula, ¿sí? Ujú. Específicamente en esa sesión, si se logra ir al origen, al conflicto programador, ahí lo sanas, ahí lo puedes Wow, resolver. ok, En me una sesión, encanta. o sea, la belleza de la biodescodificación es que si hay una precisión biológica, si el consultante o la persona está abierta, está dispuesta y permite, digamos, la terapia en su propio ser, puede realmente trabajar el conflicto y se puede sacar en una sesión. Claro que sí. Espectacular. Pero hay otras que, como tú dices, sí requieren un proceso, enfermedades que requieren un proceso porque no es un conflicto, pueden haber conflictos que se llaman conflictos candado, conflictos bloqueantes, conflictos estructurantes. Bueno, eso depende más de la persona y de cómo esté configurada en su biología, en su estructura personal, en su estructura familiar. Pero la biodescodificación es justamente por eso muy potente, porque hay conflictos que tú puedes trabajar un hipotiroidismo en una sesión, puedes trabajar un colon irritable en una sesión, si Wow, se me dan las encanta. condiciones. Es decir, eso depende mucho del diagnóstico del conflicto realmente. Buenísimo. Oye, Gina, y para aclarar, porque por ahí lo escribieron ahora, por supuesto que Gina está en SEO, vayan ahorita mismo a buscarla y pueden reservar su consulta si vibraron con este conocimiento. Y un temita que quería que tocáramos, se nos va a acabar ya casi el tiempo, pero sé que me comentaste de la biodiscodificación animal. No conozco mucho, pero yo personalmente siempre le he dicho a la gente como que si tu perrito, tu perrita, tu gatito, algo le está pasando, de cierta manera está súper conectado con lo que te está pasando a ti emocionalmente. Y es más, me atrevo a decir muchas veces que ellos procesan lo que nosotros no procesamos. ¿No? Así como pasaba con ese colon. Entonces me encantaría que nos cuentes un poquito, dime si estoy bien, si estoy mal, la experta eres tú y porque sé que también de Exist también lo haces y va a estar en Self también sumado para que la gente lo pueda tomar si quiere. Súper, Camilo, genial, es un tema que me apasiona. Mira, la biodescodificación realmente también, como lo hemos mencionado, es una solución de adaptación, es una solución. Es para ver por qué realmente esta solución la está mostrando el cuerpo, es porque hay un sentido biológico. Entonces me gusta, por eso lo menciono, la palabra sentido es la palabra solución. Entonces uno podría preguntarse, ¿cuál es el sentido de que mi mascota, algunos lo llaman sus hijos, ¿no? Los acogen en su familia como sus hijos, otros como parte de la familia, ¿sí? Es decir, depende ese nivel de vínculo y de relacionamiento también. Pero lo que hace el animal, la mascota, el peludito que tanto amamos, es traernos un sentido y una solución a algo que nosotros mismos no hemos podido ni ver, ni trabajar, ni solucionar. Entonces, de alguna manera lo que ellos vienen a mostrarnos es, hey, atiéndete, ¿sí? ¿Qué es lo que está sintiendo el animalito? ¿Sí? Es un problema hepático, es un problema renal, porque por supuesto trabajamos con un diagnóstico preciso y más que el animal, pues claro, hay lenguaje animal, está la etología también, que es una rama de la biología, si se quiere, que nos puede ayudar a trabajar mucho con el comportamiento animal. Pero el animal no habla, al animal no le podemos hacer la terapia que le hacemos a los humanos. Entonces, a través del diagnóstico que tiene el animalito, ¿sí? Problema hepático, un problema renal, con el diagnóstico claro médico veterinario, podemos trabajar este conflicto en quién, en su dueño, en su referente, Claro, en su cuidador. claro, Y si hay, por ejemplo, familias extensas o familias grandes, hay que mirar realmente con quién está asociado este animalito, porque realmente vienes a decir, hay que prevenir, hay que trabajar, hay que abordar el conflicto. Entonces, si la persona a cargo de este animalito trata sus síntomas, trata su conflicto que este animalito le está mostrando,
el animalito Mm, puede mejorar, la sí, mascota puede mejorar, el hijo peludo puede mejorar, sí, ¿sí? de hecho quiero contar una historia, no voy a decir nombres por supuesto, pero era una pareja, esa pareja compartía el perrito y el perrito se la pasaba mal siempre. O sea, te lo juro, Gina, que era impresionante la cantidad de cosas y yo conociendo a la pareja cercanamente, pues era conflicto tras conflicto, ¿no? No pasaba una semana sin que no hubiera un conflicto heavy en esa pareja. La historia va que la pareja se separa, el perrito hoy en día no tiene absolutamente nada, no le pasa absolutamente nada, el man es súper sano y esta persona siempre me dice como Camilo, vos me lo dijiste siempre, estaba literal, el perrito estaba mostrando lo que yo debía trabajar y yo no trabajaba y yo no trabajaba y yo no lo trabajaba. Entonces, eso que decimos de que los perritos o los gaticos nos protegen de ellos, no te están protegiendo, te están ayudando para que tú veas esto que debes trabajar y debes sanar. Gina, muchas gracias por estar aquí. Gracias por el espacio. Para cerrar, siempre les digo a la mayoría, ¿qué mensaje te gustaría dejar ahí arriba en la nube para que la gente escuche este consejo, una frase, un mantra, lo que quieras dejar ahí arriba en la nube? Bueno, a mí me encanta decir, escúchate, 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 ¿sí? Escucha lo que te sucede en el cuerpo. No, solo es un dolorcito, solo es una molestia, solo es un malestar. Escucha el malestar, escucha el dolor, escucha lo que te está diciendo tu propio cuerpo porque es el vehículo, es el termómetro, es el mapa de navegación para la transformación interior, porque el camino es hacia nuestro propio ser interior, El camino es es hacia adentro, hacia el adentro, camino es total. hacia adentro, el camino es hacia el ser. Eso sería lo que quisiera dejar, Camilo. Dale, muchas gracias Gina. Para los que nos escucharon en Spotify, síganos, califiquen el podcast si les gustó. Y ya saben, busquen a Gina y motívense a hacer una consulta con ella. Muchas gracias Gina. Gracias, Camilo. Gracias a todos los que nos Dale, escucharon. chao, chao. Chao.